Bueno, gracias por su asistencia, y a los que nos están viendo por las redes sociales, pues gracias por asomarse a este importante seminario, a este evento, y voy a tratar de agilizar la presentación para que pues podamos hacerla en un tiempo un poco más breve, y empiezo por recordar que la pandemia no encontró durante los primeros meses de 2020 otro remedio más eficaz que la reclusión domiciliaria y el distanciamiento social para detener los contagios y la pérdida de vidas. Durante varios meses frenaron casi todas las actividades económicas del planeta. Tuvo lugar lo que algunos llamaron la gran disrupción, es decir, la parálisis del mundo por el efecto de la pandemia. Y esto todos lo vivimos y todos lo entendemos, pero quiero recalcarlo y quiero recordarlo porque es un evento que históricamente no tiene precedentes. Es decir, nunca en la historia de la humanidad se había presentado un hecho como este. Ha habido muchas otras pandemias, incluso quizás más mortales, pero no frenaron las actividades económicas de todo el mundo como lo hizo esta pandemia. Y además recordemos que se frenaron las actividades económicas por decisión de los gobiernos y los estados nacionales o multinacionales, como el caso de la Unión Europea, de tal manera que no salimos no porque estuviéramos enfermos, sino porque no nos prohibieron salir. Entonces esto obviamente hizo todavía más severa la reclusión y más severa la interrupción de las actividades económicas. Esto es lo que es realmente nuevo en la historia del capitalismo o en la historia de la humanidad entendida como un conjunto global que se comunica y que tiene relación de distinto tipo. Yo le llamé ahí el ángel exterminador, la siguiente, en recuerdo de la película de Luis Buñuel que se llama así, El ángel exterminador. Los que no la han visto, véanla, porque se van a dar cuenta de las similitudes de una película que se filmó y se exhibió hace más de 50 años, 60 años, pero las similitudes entre la pandemia y la narración de la película. Pero también desde el punto de vista histórico y un poco desde el punto de vista más general de qué significa la pandemia, la comparación es importante porque la siguiente, por favor, en realidad lo que nos está mostrando un poco la película, que está basada en una idea en ese momento del surrealismo que imperaba en algunos artistas como Buñuel, pero también reflejaba una crítica social, y la pandemia actual también nos muestra que nuestra civilización es una civilización que por un lado ha construido una técnica y ha desarrollado la ciencia a niveles nunca vistos, y sin embargo no pudo parar el virus ni pudo detener las muertes que causaba el virus en los primeros meses de 2020. O sea, tanto saber, tanta tecnología, tanta derroche de conocimientos para que en un momento dado fuéramos completamente impotentes ante el virus, como humanidad, como sociedad mundial. Y esto quiere decir que la humanidad y la ciencia y las instituciones no estaban preparadas para una cosa como esta. Y la reflexión que nos deja es que este modelo civilizatorio fomenta la desigualdad, el desperdicio y la ostentación, y que debemos por lo tanto adoptar un modo de vida más respetuoso con la naturaleza, y que deberíamos también utilizar la tecnología y el saber para lo que realmente importa, la salud y la felicidad de todos, y no solo para los negocios y para ganar dinero. Ese es quizás, desde un punto de vista muy amplio, una de las enseñanzas de la pandemia que nos ha dejado. ¿Sí? Después de la pandemia, ¿qué va a seguir? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y esa llamada nueva normalidad puede ser una desgracia peor de la que teníamos antes de la pandemia,
puede sentar las posibilidades de un cambio para construir algo nuevo, o una mezcla de ambas cosas, porque en realidad la historia nunca avanza o nunca se da linealmente, digamos, en el sentido de que solo hay cosas buenas o cosas malas, sino hay un conjunto pues, de fenómenos positivos y negativos. Pero no sabemos en qué va a consistir la normalidad que se avisora apenas hoy después de la pandemia. Estamos en un proceso de transición hacia un punto que hoy no podemos definir. Estamos en un túnel en el que muy lejos vemos la luz, o algunos la verán más cerca, pero no sabemos en realidad qué hay después de ese túnel. Siguiente. Para que tengan una idea de lo que sucedió, o lo recordemos en el segundo trimestre más bien de 2020, no semestre, pero bueno, semestre de 2020, ya se fueron abriendo algunas actividades, pero la disyuntiva para mucha gente en ese momento era: o me muero de hambre y me expongo al virus, o me muero de hambre porque no trabajo, porque no tengo ingresos para sostener a mi familia. Y por eso algunas actividades volvieron a ponerse en marcha, aunque el riesgo de contagio estaba presente. Esto, por cierto, sucedió, por ejemplo, en la industria maquiladora de la frontera norte del país, particularmente en Ciudad Juárez, industrias en que laboran muchas mujeres. Entonces, en este tipo de industrias, y tenemos testimonios de muchas maquiladoras, no solo en Juárez, sino en otras partes del país, que fue una de las industrias llamadas no esenciales, que no deberían estar trabajando en los meses más duros de la pandemia, que fue el segundo trimestre de 2020 más o menos, cuando más indefensos estábamos ante el contagio y cuando la gente llegaba a los hospitales a morir porque ni siquiera sabían los médicos qué medicina recetarle a los pacientes que llegaban. Bueno, muchos se salvaron, pero en realidad había mucho desconocimiento de la enfermedad. Bueno, en esos meses, industrias como la industria maquiladora siguieron trabajando a pesar de considerarse no esenciales. Seguimos. Y la pandemia le pegó a un mercado laboral que ya estaba muy afectado. Es decir, la pandemia no vino a destruir un mercado que funcionaba muy bien, sino un mercado laboral o una estructura del empleo que ya estaba muy dañada. Pero el impacto de la pandemia fue brutal. En el segundo trimestre de 2020, 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa. Dicho en términos llanos, se quedaron sin trabajo y sin ingresos. Y en ese mismo lapso, además, 9.5 millones de personas se catalogaron como ausentes con vínculo laboral. Es decir, la empresa reconocía que seguían siendo sus trabajadores aunque no iban a trabajar, aunque no iban al centro de trabajo. El problema es que en muchos casos estos trabajadores ausentes con vínculo laboral pues no recibieron completos sus ingresos o sus prestaciones, porque la empresa aprovechó y dijo: no, pues si no vienes a trabajar, ¿cómo quieres que te pague completo tu salario? ¿Cómo quieres que te pague tu aguinaldo? ¿Cómo quieres que te pague tus vacaciones? ¿Cómo quieres que te pague eso, que te pague el otro? Etcétera. Entonces, esto no lo sabemos con certeza, pero tenemos testimonios de muchos trabajadores que dejaron de ir a laborar por la reclusión obligada por el gobierno y sin embargo no recibieron sus pagos, sus salarios, sus prestaciones completas. ¿Seguimos? Y también para entender qué es lo que pasó y en dónde estamos, hacemos uso de un concepto que se llama brecha laboral. Es un concepto que incluye no solo a los desocupados abiertos, o a los que dicen que no tienen trabajo y que están buscando uno, sino también a los que están en una situación que se llama población económicamente activa disponible, y que en ese sentido son personas que no buscan un trabajo, pero que necesitan trabajar. Recuerden que estas estadísticas surgen a partir de una encuesta. No es un censo, sino una encuesta. Entonces a la gente le preguntan: ¿tiene usted trabajo? Y si dice que no, es un primer filtro.
pero si dice y lo estoy buscando, entonces se cataloga como desocupado abierto. Si dice no tengo trabajo y no lo estoy buscando, pero si tuviera la oportunidad, por supuesto que lo aceptaría porque necesito ese dinero, ese ingreso para mi familia, entonces se le cataloga como población económicamente no activa disponible. Y finalmente los subocupados, que son personas que declaran en la entrevista que necesitan laborar más tiempo o que están buscando otro empleo porque requieren más ingresos para subsistir. Entonces estas tres categorías estadísticas, los desempleados, los de la población económica no activa disponible y los subempleados, forman parte de la brecha laboral. ¿Seguimos? Bueno, ahí no se ve muy bien, pero es el esquema estadístico en que se reparte la población. Mejor nos lo saltamos para no hacernos más bolas. Y damos los números. En el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, la brecha laboral equivaldría a 12.4 millones de personas. En el tercer trimestre de ese mismo año, cuando estuvo la pandemia más dura, se elevó a 22.4 millones, es un aumento del 80%. Dio un brinco esta brecha laboral de 12 a 22. Un año después ya había bajado a 17 y ya en la estadística más reciente de este año, 2022, ya eran de 14.5, pero sigue siendo más alta todavía que antes de la pandemia. Entonces no nos hemos recuperado totalmente del impacto de la pandemia. ¿Seguimos? Ahora, el daño que causó esta reclusión y esta ausencia de posibilidades de ir a trabajar y esta brecha laboral y todo esto que hemos venido narrando, llevó al aumento de la pobreza laboral del 36 al 44% de las personas trabajadoras entre el primero y el tercer trimestre de 2020. Incluso las cifras se han ajustado un poco y la pobreza laboral resulta que fue un poco mayor de lo que se había calculado en un principio, más bien cercana al 46% que al 44%. Pero además la desigualdad también se incrementó, pues la masa salarial, es decir, la cantidad de salarios que forman parte del ingreso nacional, se redujo en 12 puntos porcentuales. Seguimos. Bueno, ahí vemos esta estadística de cómo aumentó la pobreza laboral. Si ven, el punto más bajo está en el primer trimestre de 2020 y luego brinca hasta el 46% en el tercer trimestre de 2020. La línea está discontinua porque en el segundo trimestre de 2020 no hubo encuesta, porque los del INEGI no podían salir a preguntarle a la gente cómo estaba su situación, pues también estaban recluidos. Entonces no pudieron salir a hacer la encuesta, entonces no hubo datos para el segundo trimestre de 2020, pero si comparamos el tercero con el primero, pues vemos el brinco que dio la pobreza laboral en ese trimestre. Después ha venido bajando hasta casi alcanzar los niveles que teníamos antes de la pandemia, aunque hay que reconocer que, por ejemplo, en 2017 también fue muy alta la pobreza laboral y no había pandemia, pero eso se debió a otros factores que ahora no vamos a narrar, pero que demuestran que de todos modos, como dije, aunque el impacto de la pandemia fue muy alto, la pobreza laboral ya era muy alta antes de la pandemia. ¿Seguimos? Ahora, el problema que a mí me interesa destacar aquí es que hubo una encuesta también en 2021 que preguntó a la gente qué le había pasado en estos últimos años. Y la pregunta fue que si lo que recibió fue suficiente para cubrir sus gastos, y el 52% respondió que no había recibido suficientes ingresos para sus gastos familiares. Luego se le preguntó que entonces ¿qué hizo? Si no le alcanzaba la lana, ¿qué hizo? Y la respuesta fue que el 54% pidió prestado a familiares o personas conocidas. Es decir, como no ganaron, no recibieron ingresos, que no trabajaban, porque estaban recluidos o estábamos recluidos por la pandemia,
Entonces esa pérdida de ingresos tuvo que ser cubierta en algunos casos, en la mayoría de los casos, por otros familiares o amigos que dijeron, bueno, pues te presto una lana, si no te alcanza para comer o para esto o para lo otro, pues te la presto. El 20%, y es un dato muy importante, vendió o empeñó algún bien, vendió su coche, vendió sus alhajas, vendió su máquina de coser, vendió su computadora, vendió lo que tenía en la mano para poder completar sus ingresos. Y el 80% pues simplemente redujo sus gastos. Dijo, pues no tengo dinero, pues ni modo, comemos menos, gastamos menos, nos divertimos menos, compramos menos ropa, compramos menos calcetines, compramos menos calzones, compramos menos de todo lo que tenemos que, o usualmente gastábamos cuando trabajábamos tiempo completo antes de la pandemia. Eso quiere decir, seguimos, que ese 80% quiere decir que el daño alcanzó a 4/5 partes de los mexicanos. El 80% de los mexicanos sufrieron o sufrimos un daño por la reclusión causada por la pandemia. Y para eso, como dije, trataron de resarcir esa pérdida de ingresos, en muchos casos comprando menos, pero en otros vendiendo parte de su patrimonio. Y esta pérdida del patrimonio todavía está por investigarse qué tan fuerte en términos económicos fue, ¿no? Mucha gente se cambió de casa, mucha gente cambió sus hábitos alimenticios o de transporte o muchas cosas que hacía en la vida cotidiana. Seguimos. Ahora, no sabemos el impacto, pero lo que sí sabemos es que en este año 2022, según una estadística que se publica a nivel mundial para muchos países, no solo para México, podemos ver que el patrimonio, no el ingreso, sino el patrimonio, es decir, lo que tenemos, lo que poseemos, ¿verdad?, está pésimamente distribuida. El 50% de la población más pobre, 50%, tenía una cifra negativa, es decir, menos 0.2%, lo que quiere decir que sus deudas eran mayores que los bienes que poseía. Es decir, tenía una cifra de patrimonio negativa. Y el 40%, mejor situado, poseía el 21.5% de la riqueza nacional, entendiendo por riqueza todo lo que uno puede poseer: bienes inmuebles, autos, muebles, en fin, todo lo que puede formar parte de un patrimonio de una familia. Y el 10% más acomodado acumulaba el 78, casi el 79% de la riqueza, y el 1% el 47%. Entonces vean cómo está muy mal distribuido la riqueza de este país, que esta desigualdad fue acentuada por la pandemia. Seguimos. Bueno, y el otro problema es que, como dijo Rosario hace rato, después de que se fueron recuperando las actividades académicas, las actividades económicas que se interrumpieron por la pandemia, en realidad se fueron expandiendo sobre todo las actividades informales, no tanto el empleo formal, sino sobre todo el empleo o las ocupaciones informales. De tal manera que ahora el 55.6%, es decir, 32 millones de personas, son parte de la economía informal o de las ocupaciones informales, que por supuesto trabajan en condiciones muy vulnerables, carecen de seguridad social, protección, estabilidad laboral y reciben ingresos muy reducidos. Entonces, este mercado laboral es un mercado dominado en su mayoría por ocupaciones informales. Entendiendo por ocupaciones informales, ojo, aquellas que se realizan por cuenta propia, el típico vendedor ambulante, o el plomero, o el cerrajero, o el carpintero, o etcétera, que trabaja por cuenta propia, o en pequeños talleres familiares, pero también aquellos trabajadores que laboran en empresas
que no les dan la seguridad social, ¿no? Por ejemplo, restaurantes que no les pagan a sus meseros, sino que les dicen, pues hay de las propinas te arreglas, pero yo no te reconozco como trabajador y no te pago el seguro social. O trabajadores de gasolineras que también no tienen muchas veces seguridad social y supuestamente viven de las propinas, o empresas incluso más formales que no pagan tampoco la seguridad social a sus trabajadores. ¿Sí? Ahora, y aquí entramos ya al tema que quizás a ustedes les interese más. Los efectos de la pandemia no fueron parejos y en términos de género fueron totalmente disparejos. Las mujeres fueron mucho más afectadas por la pandemia que los hombres. Abandonaron el mercado laboral más que los hombres, aumentaron sus cargas de trabajo en casa porque fueron maestras de los niños que no iban a la escuela, porque tampoco estaban abiertas las escuelas, cuidadoras de enfermos y ancianos, como ustedes comprenderán, y se han hecho cargo más que los hombres, más que nosotros, de las tareas del hogar que esta sociedad, reconozco humildemente machista y patriarcal, asigna a las mujeres, como es la limpieza, la preparación de la comida y los arreglos de la casa. Yo por eso ya lavo los trastes. Cosa que ustedes no pueden comprobar, pero en mi propia bueno, el caso es que esta desigualdad se refleja en cifras como estas. El 53% de la población total mayor de 15 años, ¿verdad?, son mujeres. O sea, hay más mujeres que hombres mayores de 15 años. Y sin embargo, solo el 40% trabaja o forma parte de la población económicamente activa. Si hubiera equidad de género, la relación debería ser 53-47, pero no es 53-47, es 40-60, porque las mujeres no están incorporadas en el mercado laboral en condiciones equitativas como lo hacen los hombres. Los hombres trabajamos más en cuanto al número que somos, ¿no?, de nuestro propio género, y trabajamos cuantitativamente, es decir, somos un mayor número de hombres que de mujeres los que trabajamos remuneradamente, lo cual quiere decir que hay una desigualdad de género. En los países desarrollados como en Europa, la cifra es más o menos igual, 50-50, y en otros países de América Latina es menos dispareja, que 60-40. Aquí somos mucho más machos que en otros países de América Latina. Puro contra ellas. Seguimos, por favor. Ahora, esta desigualdad también se ve aquí en el hecho de que en la población no económicamente activa, que ya les platicaba antes, la relación se invierte. Es decir, el 72% son mujeres y solo el 28% son hombres de esa población no económicamente activa. Y repito el concepto porque son personas que necesitan trabajar, pero ni buscan un empleo ni lo tienen. Eso quiere decir que las mujeres están recluidas en su hogar aunque necesiten trabajar. Algunas, claro, como los hombres, no trabajan porque están estudiando, pero el chiste es que eso no es lo importante, porque lo importante es que declaran que sí necesitan trabajar, que sí requieren ese ingreso, y sin embargo no salen del hogar a buscar ese empleo porque tienen que cuidar a los enfermos, a los viejos, tienen que ocuparse de las tareas de la casa, tienen que cuidar a los niños, tienen que ver que hagan sus tareas, en fin, todas esas tareas que se le cargan a las mujeres más que a los hombres y que impiden que las mujeres salgan a buscar un empleo aunque lo necesiten y necesiten ese ingreso. Y esta situación se ve en esta relación de 72-28, o más abajo, más claramente por la población disponible de 61-39,
que es obviamente una disparidad pues, muy grande entre hombres y mujeres. La no disponible pues también es mucho más alta, 75-25, que son mujeres que ni buscan ni quieren, aunque les ofrezcan un empleo, no quieren, ellos quieren seguir en su casa. Pero obviamente la relación con los hombres es mucho más dispareja, 75-25. Y esto porque tradicionalmente son los hombres los que salimos a buscar ingresos fuera de nuestro hogar, o en algunos casos en trabajo familiar, pero los que ganamos dinero trabajando mucho más que las mujeres, como ven en estas estadísticas. La mujer sigue siendo en México, en muchos sentidos, la mujer de su casa, cosa que desde el punto de vista de las comparativos internacionales, pues es una sociedad mucho más machista que otras sociedades y otros países de incluso de América. Seguimos. Bueno, y esto también se refleja en la cifra de la CEPAL, que dice que, de acuerdo a las cifras de México, las mujeres de 15 años y más reportaron destinar un promedio de 22 horas semanales al cuidado no remunerado de personas dependientes, frente a 13 horas reportados por los hombres, es decir, 22 contra 13. Entre personas que se encontraban trabajando o dentro de la PEA o estaban buscando un empleo, las cifras eran ligeramente menores, pero también una gran disparidad. Las mujeres dedicaron a estas labores 20 horas y los hombres 12. Es otra forma de mostrar esta disparidad de género que también se muestra dentro del hogar, ¿no? Sí, los hombres nos dedicamos mucho menos que las mujeres a las tareas hogareñas, como son el cuidado no remunerado de personas dependientes, es decir, niños, ancianos, enfermos, etcétera, etcétera. Seguimos. Y bueno, aquí cuando se habla de la nueva normalidad, pues en realidad se está hablando de volver a la estructura desigual que ya había antes de la pandemia. Es decir, cuando se dice que está mejorando la situación, se está diciendo en otras palabras que estamos regresando a la desigualdad que había antes de la pandemia. Y esto, pues creo que no es lo que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que volviéramos a una nueva normalidad que superara las desigualdades que había antes de la pandemia y no a las viejas desigualdades que han persistido durante muchos años en México, ¿no? Entonces, pues es una nueva normalidad que no promete una transformación del mercado laboral o de la situación económica y del empleo en el país, sino que significa simplemente una recuperación de las viejas desigualdades que han azotado a nuestro país y que han sido terriblemente injustas, sobre todo entre hombres y mujeres. Esta desigualdad también se ve en el número de mujeres y hombres que participan en condiciones vulnerables, ¿no? Ya vimos que la tasa de participación es mayor que los hombres que las mujeres, pero en cambio la tasa de ocupación parcial, es decir, la población desocupada y ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana, es mucho más grande entre las mujeres, casi el doble que entre los hombres. Y en el caso de la tasa de informalidad, es decir, la población vulnerable por la unidad económica para la que trabajan, y estamos hablando de cifras no agropecuarias, es decir, no de la gente que trabaja en el campo, sino de la que trabaja en la ciudad, también es mucho más alta en las mujeres que en los hombres. Casi 55% en las mujeres y 50% en los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que la desigualdad y la injusticia y la disparidad entre hombres y mujeres se refleja también en el hecho de que las mujeres no solo a veces tienen que estar recluidas en el hogar, sino cuando salen a trabajar y logran colocarse en una ocupación para ganar ingresos, se colocan en las ocupaciones más vulnerables, más desprotegidas y con ingresos más bajos que en el caso de los hombres.
Entonces las mujeres sufren discriminación y exclusión en varios sentidos, porque como he dicho, pues esta disparidad nos está mostrando estas cifras. Seguimos. Y bueno, también en el ingreso laboral también hay disparidades. Según el segundo trimestre de 2022, los hombres reportaron un ingreso de 7,000 pesos y las mujeres de 5,600, lo que quiere decir que los hombres, en términos generales, como promedio, ganamos 1.3 veces más que las mujeres, ¿no? Este es el promedio. Ahora, cuando aterrizamos en algunas ocupaciones, como las ocupaciones informales o algunos empleos como los empleos de servicios en hotelería, en comercio, en muchas otras actividades de servicios, pues la diferencia puede ser aún mayor. Se va emparejando entre mayor sea el nivel académico de los hombres y las mujeres, pero entre menor sea el nivel académico y más sencillas o más, digamos, sencillas sean las ocupaciones, pues la disparidad entre ingresos de hombres y mujeres es mayor, asalariados y no asalariados, es decir, los que trabajan por cuenta propia y los que trabajan al servicio de un patrón. Pero en términos generales, como promedio, los hombres ganamos 1.3 veces más que las mujeres, que es otra forma de ver esta disparidad de géneros que hemos venido aquí platicando. Ya. Bueno, el otro tema que ya no alcanzamos es que esta se refleja también en una exclusión de la población joven, porque la población más desempleada, desocupada, es principalmente casi el 80% la que tiene entre 15 y 44 años. En una sociedad normal, esto debería ser al revés, es decir, porque entre 15 y 44 años es cuando la gente es más productiva, cuando está en su pleno desarrollo físico y mental, y entonces esa ocupación debería ser mayoritaria y no ser, como dicen esas cifras, mayoritariamente desempleada, ¿no? Entonces ahí tenemos también un problema de que los jóvenes tienen muchos problemas para encontrar un empleo remunerado. ¿Sí? Y bueno, desde luego ha habido un aumento de los salarios mínimos, lo cual ha sido un alivio. Seguimos porque ya se nos acabó el tiempo. Y esto ha ayudado a paliar la pobreza que vimos en las cifras anteriores, pero los salarios contractuales no han seguido el curso de los mínimos. Ojo con eso. Los mínimos han aumentado sensiblemente, casi 60% en términos reales, o un poco más, pero los contractuales no. Los contractuales incluso han tenido cifras negativas en el 2021, es decir, la inflación les está ganando la carrera a los salarios contractuales. ¿Seguimos? Bueno, son las cifras que nos muestra el Banco de México. Seguimos. También esas. Seguimos. Y bueno, nosotros nos preguntamos otra vez, ¿volveremos a una nueva normalidad o qué mundo vamos a enfrentar después de la pandemia? Y pues desgraciadamente las noticias no son buenas, en primer lugar porque la pandemia sigue, ahí están los cierres y las reclusiones nuevas en China, quiere decir que la pandemia no ha desaparecido. Y luego tenemos el problema de lo que se llamó la disrupción de las cadenas de abastecimiento, que quiere decir, en otras palabras, que no llegaban los insumos a las fábricas y esto paró la producción en muchas fábricas. Y no llegaban porque los puertos marítimos estaban atascados, parecía periférico a las 6 de la tarde. No, estaban todos embotellados, no podían descargar, y todavía hay un embotellamiento en los puertos que no pueden descargar insumos y refacciones, y esto ha hecho también que muchas fábricas no trabajen a plenitud. Y por si nos faltara algo, pues estalla la guerra en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ha encarecido sobre todo los alimentos y ha creado un fenómeno de inflación mundial, no solamente en Europa y no solamente en esa área del mundo, sino en todo el globo. Nos enfrentamos como la pandemia a una nueva situación que afecta a todo el mundo, que es la inflación.
En este sentido, pues no podemos ser muy optimistas de lo que nos espera, pero tenemos que decir que si somos conscientes de esta información y somos conscientes de los retos, creo que sí podemos enfrentarlos, aunque el panorama se vea en estos momentos un tanto oscuro.